Que hace algunos días estuvo en nuestro país, invitado por El Economista para hablar de este gran tema, los nuevos retos en la transformación de las empresas familiares, revolución emprendedora. Y les aseguro que es realmente un entendido en la materia. Nos acompaña esta noche, me da mucho gusto recibir a Manuel Bermejo, es profesor del IES Business School desde 1992, ha compatibilizado la actividad docente y directiva en esta institución con una amplia actividad en el mundo corporativo. En la actualidad preside varios consejos de administración, consejos asesores externos y consejos de familia de diferentes empresas, tanto en Europa como en América Latina. Manuel, un placer recibirlo en Guatemala y en Desafíos. Bienvenido. Pues bienvenido y un placer, la verdad, estar con ustedes hoy aquí. Pensamos que las empresas familiares, con esta revolución de la globalización, de las fusiones, de las grandes corporaciones, eran una especie en extinción. Sin embargo, no es así. No, te diría que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que, fíjate, hay un hecho que es muy significativo. Esta gran recesión que hemos pasado ha servido para comprobar que las compañías de familia han tenido un resultado mejor que las no familiares, ¿no? Entonces yo estoy observando un creciente interés por la empresa familiar. Me parece que son un reservorio de valores en el que hay que mirarse. Fíjate que yo leí a principio de año mi tesis doctoral en la Universidad de Granada y lo que evidencié es algo que yo venía intuitivamente experimentando, trabajando con muchas compañías de familia, un mayor carácter ético. Manuel, son más éticas. Son más éticas, han sobrevivido una época fuerte cuando Sí. hace décadas empezamos a hablar de este proceso de globalización a nivel mundial. ¿Cómo definimos una empresa familiar? Quizás nuestra audiencia en este momento dice, bueno, es la empresa pequeña, es la que ha logrado subsistir a lo largo de los años, pero no, pueden ser grandes corporaciones que pueden llegar hasta cotizar en la bolsa y ser reconocidas a nivel internacional, Sí. ¿verdad? Sí, mira, a mí utilizo para empresas familiares un proyecto y unos valores compartidos por una familia con el ánimo de que haya continuidad transgeneracional. Y como tú muy bien apuntas, es verdad que hay una pléyade amplia de empresas familiares que son pequeñas, pero las hay muy grandes, ¿no? El 25% de las compañías más grandes de Europa tienen carácter familiar. Y esta cifra en economías en vías de desarrollo se eleva hasta el 60%. Por tanto, yo creo que un mensaje de esperanza, ¿no? Se puede ser una compañía familiar, pero son una compañía muy competitiva, con ánimo de crecer y, por supuesto, con convertirse en una multinacional que cotice en las bolsas de valores. En el fondo, ese es el desafío. Porque cuantos mejor le vayan a las empresas familiares de un país, en este caso de Guatemala, mejor le va a ir al país, ¿no? Son la base del tejido empresarial, ¿no? En cualquier país que pensemos, el 80 al 90% del tejido empresarial lo constituyen negocios de familia. ¿Qué aportan estos negocios familiares, estas empresas familiares a una economía local, a la economía de un país, tomando en cuenta que cuando se abre el comercio empiezan a llegar grandes corporaciones, grandes multinacionales que muchas veces competían directamente con el mercado directo de estas empresas familiares y terminaban o absorbiéndolas o aniquilándolas? ¿Qué aporta concretamente al mercado local? Yo creo que están aportando tres cosas fundamentales. Por un lado, empleo. Más o menos 2/3 del empleo del mundo lo generan las compañías de familia, incluidas esas pequeñitas también, esas microempresas familiares. En segundo, generan impuestos, generan la capacidad de riqueza, ¿no? Pero para mí hay otra cosa más interesante, si cabe, que esto. Aportan posibilidades para que la gente se desarrolle personal y profesionalmente, y a partir de ahí la posibilidad de que los países tengan una clase social amplia. Fíjate que al final son las clases sociales amplias las que aseguran que haya democracia, que haya libertad y que haya progreso. Bueno, pues todo eso creo que es una gran contribución de la empresa familiar, ¿no? Fijan población al territorio. Creo que hay un gran aporte. Por eso me gusta mucho que desde los medios de comunicación tratéis los temas de la empresa familiar y que en general la sociedad tenga una mirada cómplice con sus compañías familiares. Son un gran activo. Manuel, hay un tema que particularmente se da en Guatemala y me gustaría que tú me lo pudieras corroborar. Hay una situación también de pertenencia o de amor a las empresas familiares que pertenecen a un país y que han mantenido su nombre a veces por más de 100 años, como que hay una necesidad de empezar a consumir más lo que se produce localmente, aunque exista un producto de competencia foráneo, ¿no? Eso se da mucho en Guatemala, exaltar mucho el orgullo de las empresas locales. ¿Eso se da en muchos otros lugares, este amor a la empresa familiar que nació en el país? Bueno, realmente el fenómeno que estamos viviendo hoy en día es que para mí hay una gran palanca en el mundo de los negocios hoy, que es reputación. O sea, la reputación hoy es una gran palanca de construcción o destrucción de valor, ¿no? Entonces, las compañías de familia, con esa integración tan íntima en su territorio, porque han cuidado el lugar donde viven, han cuidado a sus trabajadores, han cuidado esto que hoy la literatura llama los stakeholders, ¿no? Los grupos de interés, eso les hace ser compañías de una enorme reputación.
Y a partir de esa enorme reputación, bueno, pues surge esa simpatía en la población que efectivamente engancha mucho más con esa marca, ¿no? Fíjate que hoy todas las grandes marcas del mundo lo que están buscando es generar experiencias, generar simpatía con el consumidor, generar sentimientos con el consumidor, y las compañías de familia lo traen de serie, ¿no? Lo traen en su código genético. Son compañías con alma, con valores, con apellido, con una historia, en definitiva con un legado, ¿no? Que efectivamente les ancla mucho más al territorio. Y eso también debemos decir, les exige una gran responsabilidad, y para los sucesores de compañías de familia tienen que tener muy claro que son responsables de un legado construido por generaciones y que por tanto tienen que estar a la altura de ese legado. Legado de generaciones. Luego de la pausa seguiremos con Manuel Bermejo, un especialista en el tema, hablando de ese tema. Adaptarse al cambio, cambios que han sido radicales. Si tomamos empresas de 60 o 70 años para atrás, cómo es ese traspaso de generación en generación, cómo lograr que el éxito se pueda permear de una a otra. Eso lo vamos a platicar luego de la pausa. Esta noche en Desafíos, hablando de este tema. No se vaya, continuamos. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones, mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. Qué bueno que nos siga acompañando esta noche, nuevo horario para Desafíos. Nos vamos a encontrar todos los domingos por la noche, cuando usted ya llega a su casa a descansar, para tener los grandes temas de la economía centroamericana y, por supuesto, con esa gran comunidad que nos sintoniza en Estados Unidos, en Canadá y en todo el Caribe a través de Centroamérica TV. Gracias también por seguirnos en nuestras redes sociales. Hoy, un tema interesantísimo: las empresas familiares, los grandes retos, la adaptación al cambio, y nos está acompañando Manuel Bermejo, que es un especialista realmente en el tema, invitado por El Economista para recientemente dar en Guatemala, y yo creo que en toda Centroamérica. Estás como recorriendo varios países, Manuel, bueno, hablando del tema, ¿no? Efectivamente, en lo que llevamos de año, me parece que este es el 7º o 8º país de América Latina. He estado en tu país, he estado en Argentina, en Paraguay, estuve en Ecuador, en Guayaquil, en Colombia, en México, Salvador, Guatemala y... Hay realidades compartidas, porque podríamos Sí. decir Centroamérica puede tener una característica en cuanto a empresas familiares, Europa la suya, Sudamérica otra, o encontramos algunos puntos comunes en todas las empresas familiares, sin importar el tamaño. Hablemos un poco de cuestión de logística, sí. de mantenimiento. Sí, yo diría que hay un factor común a todas, ¿no? Que es ese ánimo, ese deseo de continuidad, evidentemente, y luego, por otro lado, la particularidad de las relaciones que se establecen cuando tu padre es presidente de la compañía y tú eres su hija, ¿no? O sea, no es la misma relación que existe entre un presidente de una compañía con su, no sé, su director de marketing, que no tiene nada que ver, que cuando además hay una relación paterno-filial. Digamos que eso es lo común. Luego hay singularidades, ¿no? Yo siempre digo que la empresa familiar latina es doblemente singular, por familiar y por latina. Ten en cuenta que los latinos somos muy pasionales. Aferrarnos más. Sí, y somos muy de familia. O sea, en comparación con los anglosajones, las relaciones familiares de los anglosajones a ojos latinos nos parecen como muy frías, ¿no? Se ven poco, el Día de Acción de Gracias, poco más, ¿no? Nosotros somos todos familia, todos, y además todos muy creativos. Eso complica un poquito la cosa, esa es mi experiencia. Y quizás otro factor común es un tema de tamaño, ¿no? Creo que tenemos, especialmente en países como Guatemala, todavía hay demasiada empresa familiar muy pequeña.
y creo que en este mundo global uno de los grandes retos pasa, yo creo que por el crecimiento empresarial, ¿no? Y ese crecimiento creo que a veces va a tener que venir de operaciones corporativas, o sea, 3 haciendo lo mismo, oye, pues son insignificantes, ¿no? A veces tenemos que tener la altura de miras, para aglutinar en un proyecto mayor, ¿no? Creo que ese es un reto todavía pendiente. Manuel, hablamos del traspaso de generación en generación. ¿Cuál dentro de este traspaso es el más complejo? Porque si nos retrotraemos a la mayoría de las empresas sudamericanas, seguramente en Guatemala también, la mayoría migrantes que llegaron el siglo pasado, que comenzaron con un pequeño negocio de ramos generales, como se llamaba en aquella oportunidad, y que luego fructificaron y se transformaron en grandes emporios, en grandes almacenes, en grandes empresas. ¿Cómo se ha ido dando ese proceso y qué hace que ese proceso sea exitoso? Porque la realidad cambia drásticamente. Dejemos la tecnología de lado, de la que vamos a hablar. Hablemos del traspaso, de lo que empezó siendo algo muy pequeño, a algo que se transforma en un gran emporio. Mira, para mí hay un momento clave en las compañías de familia, que es el tránsito de la segunda a la tercera generación. Ese es el más complicado. Para mí esa es clave. Sí. O sea, en ese momento, porque el primer tránsito, si la empresa tiene éxito, si cuaja en el mercado, bueno, viene como muy dado, ¿no? Pero en ese segundo tránsito de la segunda a tercera es un momento en el que las compañías deben hacer lo que yo denomino el momento napoleónico. Napoleón tenía fama de ser un gran estratega, se situaba en la atalaya. Entonces creo que las compañías deben tener sus momentos napoleónicos de parar y pensar, ¿eh? No estar solo en el día a día rabioso y empezar a pensar cómo organizar las cosas para que la compañía continúe. Te doy un dato. El otro día presentaba un informe en Madrid sobre gobierno corporativo de empresa familiar latina. Ajá. Me acompañaba una persona de México, de ProMéxico. Di un dato espeluznante. Solo el 10% de los empresarios familiares mexicanos tenían hecho testamento. O sea, en definitiva, los latinos nunca pensamos que algún día lo vamos a estar. Va a pasar, exactamente. Entonces, creo que hay que pensar muy bien qué condiciones de gobernabilidad dejar a futuro. Eso, 1. 2, cómo asegurar que la familia de alguna manera se sienta cohesionada en torno a un proyecto y unos valores, lo cual obliga mucho a conversaciones estratégicas de calidad y conocer cuáles son las expectativas de los miembros de la familia. ¿Qué pasos vamos a dar para que la compañía, desde el punto de vista de negocio, sea competitiva y esté en condiciones de crecer en unos mercados que son crecientemente globales, dinámicos, cambiantes, por supuesto muy afectados con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces a mí me parece que ese ejercicio de reflexión es clave, y las compañías que en segunda generación han tenido la altura de miras de darse cuenta de esto son las que crean mejores condiciones para la continuidad. Las que se dejan llevar por el día a día, hay un momento que la ola se los lleva por delante, ¿no? Entonces yo, y aprovecho este medio y este gran programa para insistir a las compañías que piensen, que paren a pensar y que establezcan lo que yo denomino sus programas estratégicos familiares, que hagan un ejercicio de reflexión profundo, dónde estamos, dónde queremos ir y qué pasos hay que seguir para todo eso. ¿Qué es negociable y qué no? Porque obviamente si nos vamos a los principios, como decíamos, a nivel latinoamericano, de apegarnos mucho a los valores, a la raíz, cómo se constituyó la empresa, el primer lugar y todo lo demás, que es negociable y no a la hora de querer expandir el mercado, de abrirme a jugar en este nuevo mapa comercial del mundo. A ver, yo creo que se puede hablar de todo, ¿verdad? De hecho, me parece que cuando uno analiza compañías familiares muy exitosas por generaciones, observa que han combinado con mucha inteligencia el binomio entre valores tradicionales. O sea, yo a las familias les recomiendo, oye, ¿por qué habéis tenido éxito hasta ahora, ¿no? Y por ejemplo, te dice, mira, hemos cuidado exquisitamente al cliente, fantástico, eso manténlo, ese principio. Ahora bien, está la innovación adaptativa. Yo creo que las teorías de Darwin, que decía que la especie que sobrevive es la que mejor se adapta, hoy son clave, ¿no? Entonces, tú tienes un valor que es cliente, pero hoy puedes atender al cliente de muchas fórmulas, pues con tecnología, por ejemplo. Entonces eso no hay que perderlo. Valores tradicionales e innovación adaptativa. Este es un secreto de empresas familiares que han subsistido por tiempo. Pero luego también hay una realidad. Cuando las compañías familiares, cuando las familias abren un espacio para el diálogo, a veces nos damos cuenta que hay algún miembro o algunos miembros que no comparten el proyecto y la visión. Cuando tú hablas con compañías familiares centenarias, casi todas te explican que en un momento o en varios momentos en su historia ha habido quien ha salido del barco. Bueno, y creo que hacerlo con inteligencia es muy sano, ¿no? Sí, porque muchos lo han recibido y lo han hundido a los pocos meses. Claro, o sea, yo creo que es muy claro tener dónde queremos llevar el barco, ¿no? Y si hay uno que no se siente cómodo porque le parece que es un viaje largo, que es un viaje incómodo, oye, es mejor pues parar. En el argot de las compañías de familia, tú que además vienes de una zona vinícola, se habla de poda.
Se habla de la poda de las sagas familiares, ¿no? Entonces, pues de repente de los 5 hijos, oye, pues hay 4 que tienen muy claro, que quieren seguir juntos, que tienen unas expectativas que son interesantes y adelante, ¿no? Hay un caso muy singular. España tiene mucha importancia la empresa familiar, por supuesto, y también la alta gastronomía. Hay un restaurante que se llama El Cerler de Can Roca, que ha sido elegido este año el mejor restaurante del mundo, por segunda vez en su historia. Es un negocio familiar, 3 hijos, segunda generación, y ellos hablan continuamente de triángulo equilátero. Somos un triángulo equilátero. O sea, cada uno de los 3 hijos aporta valor a una cosa concreta. Me parece admirable, ¿no? A veces, como somos latinos y muy pasionales, los 2 queremos ser lo mismo, los 2 queremos tener este bolígrafo, ¿no? No, pues si tú eres bueno con el bolígrafo y yo soy bueno sin el bolígrafo, pues busquemos este tipo de espacios. La complementariedad. Por tanto, se puede hablar de todo. Es más, yo recomiendo hablar de todo, sinceramente, y que se planteen los temas, y lo que hay que tomar decisiones inteligentes es si estamos de acuerdo o si no. Y si de verdad alguno no está de acuerdo, creo que es mejor, oye, pues hacer una separación ordenada y que no implique, que no se lleve por delante la compañía. Ya digo que es una práctica que casi todas las compañías de familia centenarias han abordado en algún momento. Muchas gracias, Manuel. Interesantísimas las apreciaciones del invitado que nos acompaña esta noche, invitado por El Economista, dio esta conferencia hace algunos días aquí en Guatemala. El tema, los grandes retos de las empresas familiares, cómo transformarlas, cómo adaptarse a los nuevos cambios. Enseguida él nos comenta, luego de la pausa. La última, ya volvemos. Comprobado. Estudios científicos certifican que la compresión progresiva, acompañada de sudor localizado, produce cambios importantes en el cuerpo de las personas. Svel Control es la combinación perfecta de compresión y sudor para obtener un cuerpo perfecto. Transforma drásticamente tu imagen. Logra hasta 3 tallas menos al instante. Suda más. Reduce medidas hasta lograr tus resultados definitivos en tiempo récord y sin esfuerzos. Con Svel Control. Instantáneo, progresivo y definitivo. Compresión y sudor es igual a cuerpo perfecto con Svel Control. Fácil, rápido y al instante. Svel te comprime la piel, te recupera la cintura y te hace sudar muchísimo. 2 tallas menos al momento. Figura perfecta al momento. Sudor y compresión con Svel Control. Hoy en una oferta única por televisión. Suda, comprime, baja de peso con Svel. ¡Llama ya! Llegamos al último bloque de desafíos, hoy con un invitado de lujo que nos está acompañando, que llega de España y que realmente conoce porque ha recorrido prácticamente todo el mundo hablando de este concepto tan importante de empresas familiares, los nuevos retos en la transformación de estos grupos y cómo realmente lograr esta revolución emprendedora sin morir en el intento. Ese es el gran tema, cómo involucrarse de lleno, cómo decirme, bueno, llegó la hora de el cambio. ¿Cómo se da la transformación? ¿Qué hay que tomar en cuenta para todos aquellos pequeños o grandes empresarios que hoy nos están viendo? Mira, yo creo que es fundamental que las compañías entiendan muy bien cuál es el territorio en el que compiten, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, la industria hotelera es una industria que está llena de compañías de familia, ¿no? Pues de repente están apareciendo movimientos disruptivos como Airbnb, ¿no? Entonces hay que entender que esto está pasando, ¿no? Entonces hay que, en vez de cerrarte y decir, no, esto no va conmigo, esto no va a pasar en Guatemala, tener la apertura de decir, bueno, eso es un territorio de oportunidad. Claro que también para que esto ocurra, a mí me parece que hay un factor del que no hemos hablado, que es fundamental, que es la formación. O sea, yo percibo una enorme diferencia entre compañías donde de verdad los miembros de la familia se forman, se educan, van a buenas universidades, van a buenas escuelas de negocio en Europa, en Estados Unidos, y los que no. Creo que este es un factor hoy diferencial, el cuidar mucho el talento, cuidar la formación de ese talento, y lo que tengo muy claro, y lo digo aquí alto y clarísimo, es que a más talento, más competitiva es una compañía familiar, y por tanto estará en mejores condiciones de abordar esa profunda transformación que hoy tienen que desarrollar las compañías de familia, ¿no? La asesoría externa, que es tu caso, que vemos que asistes, asesoras a varias corporaciones, es importante también a veces recurrir a un tercero para que trate de reordenar o de plantear una estrategia. A ver, yo creo que elegir un buen asesor es importante, ¿verdad?
teniendo muy claro que el asesor jamás va a entrar en el puro negocio, si es de aguas, si es de televisión, eso lo sabe la empresa familiar muy bien, pero sí ayudarles a trabajar esos temas de la agenda estratégico que no son de día a día, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a trabajar la cohesión familiar? Fíjate un dato, la edad media, la esperanza de vida se está ampliando muchísimo. De hecho, hay un estudio reciente, sitúa a mi país como el segundo de más longevidad detrás de Japón. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy fácil que en una familia empresaria coexistan 4 generaciones. Un fundador, que en el fondo fue educado con el estilo del siglo XIX, y un supermillennial hoy que es nativo digital. O sea, todo eso hay que preparar muy bien cómo educar por ahí. Y por el lado de los negocios lo mismo. O sea, ¿qué medidas tenemos que tomar para ser más competitivos? Y a mí hay algo que me preocupa, que es cómo vamos a ser una compañía que tenga capacidad de atraer talento. Insisto, que hoy el talento es el gran reto, pero te hablo de las grandes corporaciones del mundo. O sea, hoy las grandes corporaciones del mundo, su gran preocupación es atraer talento. Entonces, cuanto más las compañías de familia tienen que concienciarse de crear las mejores condiciones para atraer el talento. Primero, el propio familiar. Y te voy a dar un dato para la esperanza. Yo dirigí el MBA de IE Business School en la segunda mitad de los años 90. Venían mucha gente de América Latina a estudiar con nosotros y de todo el mundo. Un gran porcentaje venían de familias empresarias, y cuando yo les preguntaba, oye, ¿qué quieres hacer al acabar tu MBA? Lo último que decían era trabajar en la compañía de familia. Sí. Querían trabajar en banca de inversión, querían trabajar en consultoría. Hoy, que han pasado pues casi 20 años de aquello, esto se ha dado la vuelta a la tortilla. Hay muchos chicos ya con formación y experiencia previa que acuden a IE Business School o a otras grandes escuelas de negocio y que quieren regresar a sus compañías de familia. Creo, primero, porque en general la sociedad ha puesto un valor a las compañías de familia, y también porque esas propias compañías se han formado, se han educado las generaciones fundadoras y están creando condiciones para que ese talento regrese. Si alguien talentoso va a una compañía de familia y percibe que las decisiones las sigue tomando el mero que dicen los mexicanos en la comida del domingo, pues dice, oye, ¿yo qué aporto aquí, no? O sea, realmente tenemos que empezar a compartir con aquella gente talentosa que llega. E insisto que ese va a ser el reto decisivo, ¿eh? Quien más talento atraiga, creo que va a tener un futuro más próspero. Por último, Manuel, ¿cómo evalúas la realidad en Centroamérica? Economías algo inestables, sí. Gobiernos obviamente que no facilitan o que no abren obviamente el juego, porque hay muchos emprendedores. Guatemala, sí, es uno de los países con mayor, sí, cantidad de emprendedores, pero también con la mayor cantidad de fracasos, porque hay mucha gente que lo quiere, sí, intentar, pero no lo logra, por muchas razones que vamos a analizar ahora. ¿Cómo evalúas la realidad de la geografía centroamericana? Déjame que diga algo de Guatemala, porque no me puedo sustraer a esto. A mí me parece que lo que ha hecho la ciudadanía de Guatemala es admirable. O sea, realmente movilizarse como sociedad civil para decir hasta aquí hemos llegado y provocar una regeneración ética me parece admirable, y ojalá salga muy bien, y ojalá esto sea un ejemplo para muchos países. Hoy los países estamos todos deseando que haya esa regeneración ética, ¿no? Lo que creo, o sea, fíjate que yo creo que se está empezando a hablar mucho de emprender, y es verdad, pero creo que faltan dos cosas que son básicas, ¿no? Educación. Cuando uno compara con la crisis que hemos tenido en las economías avanzadas, ha habido dos territorios que eran la gran esperanza: América Latina, Asia. El performance de Asia ha sido mayor y mejor que el de América Latina. ¿Sabes cuál es la diferencia? La educación. O sea, me parece clave que los gobiernos inviertan en buena educación. O sea, me parece que eso es un elemento central, que va a asegurar tener una clase joven mucho más preparada para emprender con éxito. Y luego creo que hay otros dos factores muy importantes, ¿no? Mentalidad global. O sea, creo que hoy, hayas nacido donde hayas nacido, tienes que pensar en global. O sea, uno puede armar la cadena de valor de su negocio de manera global. O sea, hoy puede ser una multinacional sin necesidad de hacer grandes inversiones como antiguamente. Me parece que globalidad es clave, y tecnología. O sea, creo que entender también el aprovechamiento de la tecnología, a mí me parece que son factores críticos para asegurar que esa ola que efectivamente existe de emprendedurismo de verdad cuaje, y que ojalá en 25 años pues Guatemala tenga compañías bueno, pues de fair class, ¿no? y que sean cuando mínimo multilatinas, cuando no multinacionales. Ese es el desafío. Pero el primero, educación.
Muchísimas gracias, Manuel. Un verdadero placer platicar contigo. Manuel Bermejo, profesor de AI Business School desde el año 1992. Realmente un conocedor del tema de empresas familiares, tanto en Europa como en América Latina. Un placer que hayas podido compartir esta noche con nosotros. Ojalá haya resultado muy interesante el tema para ustedes. Gracias por acompañarnos. Los espero el próximo domingo, antes de terminar el día, de ese 30 minutos para abordar los grandes temas de la realidad económica de Guatemala, de Centroamérica y del resto del continente. Soy Ricardo García Santander. Buenas noches. Hasta mañana muy tempranito en Viva la Mañana. Nos vemos.